Alexis Ponce está con nosotros y también el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, aquí en nuestros estudios. Es que los paso con ustedes, Alexis, adelante. Gracias, Sandri. Muy buenas noches. También buenas noches a nuestros televidentes. Es un gusto estar con ustedes para platicar hoy acerca de esta reforma fiscal que propone el organismo ejecutivo y, por supuesto, hablar con el ministro de Finanzas, Julio Estrada. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Háblenos un poco acerca de esta reforma fiscal que ha generado varios comentarios, algunos a favor y otros en contra, pero principalmente el ciudadano que ha conocido de primera mano que se está promoviendo el incremento de 3 quetzales al combustible. ¿Qué es lo que usted nos puede hablar al respecto? Bueno, creo que es el momento en el cual en el gobierno decidimos que hay que tomar decisiones difíciles para cerrar esas grandes brechas de desarrollo que tiene el país. Si no hacemos un esfuerzo importante, ya a partir del año entrante, ese 60% de niños que no tienen acceso a educación preprimaria, ese 40% que está fuera del sistema de secundaria, los 4.000 puestos de salud que nos hacen falta en el país, no tenemos los recursos para entrarle a esos grandes retos especiales de desarrollo. Entonces planteamos, en este caso, regresar y corregir algunos errores de la última reforma de impuestos sobre la renta que se hizo, que bajó tasas en la parte corporativa y que quitó el uso de la planilla en el tema fiscal para las personas en relación de dependencia. Y con esto afectó también la base tributaria que teníamos en cuanto a la recaudación del IVA. Entonces estamos buscando revertir ese proceso y lograr una mejor recaudación de IVA y también una mejor recaudación de impuestos sobre la renta del lado de empresas y del lado de personas. Adicionalmente, sí se ha planteado un impuesto en el caso de combustibles con una innovación tal vez que es un impuesto anticíclico, que quiere decir que si los precios del petróleo alcanzan otra vez niveles históricos vistos en los años 2011 a 2014 o en el 2007 al 2009, se podría bajar el impuesto de vuelta, una parte importante del impuesto, y si vuelve a subir, volverían a subir, entonces hay una compensación. Claro, pero hemos visto que en las fronteras, principalmente de nuestro país, el contrabando de combustible es bastante grande y provoca pérdidas, inclusive algunas gasolineras han tenido que cerrar. ¿Este incremento podría provocar también que aumente el contrabando de combustible en las fronteras? Eso era el caso hasta hace más o menos un año, cuando los precios bajaron dramáticamente en el tema de diésel, por ejemplo. Hoy en día, a pesar de que México produce combustible y tiene su propia gasolina y diésel, es más caro en México que en Guatemala. Entonces, si se está dando contrabando, es de combustible robado. También el combustible es más caro en Honduras y en El Salvador, que tiene impuestos más altos. Guatemala, en todo caso, está siendo exportador de combustible contrabandeado porque es el precio más barato a nivel de fronteras inmediatas que tiene el país en este momento. Ministro, pero hablemos de cómo afectaría al ciudadano de a pie este incremento en el combustible, porque sabemos que automáticamente las personas que se dedican a las cosechas van a subir los productos de la canasta básica porque van a poner de argumento que se les incrementa el costo del flete, toda la producción, y esta es una cadena que va a venir a impactar definitivamente al ciudadano. Vamos a ver, estábamos a 32 de precio y ahora estamos en 15, 16 y eso no generó un cambio de precios hacia abajo. El diésel, la gasolina fluctúan de manera constante hoy en día en precios, por ejemplo, de noviembre a diciembre el precio bajó 3 quetzales, de febrero a marzo subió 3 quetzales de un mes para otro, ¿sí? Entonces claramente hemos estado en un punto donde los cambios en precios son acumulables dentro de la estructura de costos que tienen y lo que ha generado es unos márgenes más altos para las empresas transportistas, no hubo cambio hacia abajo en los fletes y por eso se ha generado este impuesto que tiene esa estructura variable para aprovechar ese espacio de margen que quedó. Es innegable también que sí, algunas personas van a pagar un poco más, pero eso es importante, el país está cambiando y se necesita un aporte importante para empezar a seguir en la lucha contra la corrupción, fortalecer el sistema de seguridad y justicia, pero también para empezar a cerrar esas grandes brechas de desarrollo que hay en el interior del país, donde la gente realmente no le llegan estas discusiones, a esos 2.5 millones de niños que hay de 0 a 6 años, de los cuales solo 350,000 están en el sistema de preprimaria o de nivel de atención inicial. Entonces, consideramos que es el momento de hacer el esfuerzo y junto con otros impuestos dirigidos a hacer que paguen más y que se amplíe la base tributaria, conseguir un esfuerzo fiscal que nos permita empezar a avanzar como país.
Ministro, antes de continuar con esta charla, le invito a usted y también a nuestros televidentes a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, quien ayer se refirió sobre esta propuesta del Ejecutivo. Y los impuestos, las tarifas que se pagan en Guatemala son elevadas, comparables muchas veces con países de Europa, de Latinoamérica y de otras latitudes. El problema en Guatemala es que por cada quetzal que se tributa, los guatemaltecos no recibimos nada o casi nada. Señor ministro, ¿qué tiene que decir al respecto de las declaraciones? Primero, que es fácil decir cifras sin fundamento. Las tarifas de combustibles en Guatemala, por ejemplo, son las más bajas de Centroamérica a nivel de impuestos y de las más bajas de América Latina. El impuesto sobre la renta también tiene entre las tasas más bajas del mundo, y el impuesto sobre la renta en personas es la tasa más baja del mundo completo, ¿sí? Entonces, sí hay un tema de estructura de impuestos. Y segundo, se está trabajando realmente para prestar servicios públicos. Hay 3,5 millones de niños en el sistema educativo de primaria, de 5 años hasta 12 años. Lo que pasa es que es relativamente fácil decir que no se hace nada, pero esos niños son atendidos con las limitaciones que hay, pero es una cantidad importante. Se atienden también muchos millones de personas en el sistema de salud. El país está en un momento de cambio, está luchando contra la corrupción. Eso cuesta jueces, cuesta tiempo, fiscales. Hemos visto los procesos importantes. El sistema penitenciario está al 300% de ocupación. O sea, el poder tener un Estado funcional. Tenemos el número de policías por habitante más bajo de América Latina, el número de jueces más bajos de toda América Latina. Entonces también necesitamos aumentar eso, y es un esfuerzo de calidad, pero también es un esfuerzo de cantidad. Ministro, ¿y por qué no pensar en reforzar las fronteras de nuestro país? Según unos datos que tengo, que son de Fundesa, un estudio realizado, ellos estiman que hay 150 pasos vehiculares informales y que el Estado deja de percibir 5.103 millones de quetzales anuales. ¿Por qué no reforzar estos pasos fronterizos que todos sabemos que diariamente se trasigan productos, combustible y también personas? El esfuerzo que estamos haciendo tributario se ha visto. Hay una fortaleza de la SAT, una mayor confianza. Se ha mostrado que cuando hay voluntad y equipos jóvenes, gente con dinámica, se puede trabajar bien. Hay un esfuerzo de trabajo y ya esperamos un aumento importante de la recaudación el año entrante, cobrando dentro de la estructura fiscal actual. Solo que nuestra velocidad con la que podemos atender las grandes brechas de desarrollo que mencionaba antes no está a nuestro alcance sin recursos adicionales. En el caso, por ejemplo, de las aduanas, no se trata de parar pasos ciegos. Entre Francia y Suiza debe haber 400 pasos ciegos, ¿sí? Y se pueden limitar, pues hay 1,000 fincas, hay más de 800 kilómetros de fronteras. Lo que estamos haciendo, y ahí ya se hizo un avance importante con la reforma de la ley de la SAT, se incluyó el acceso a información bancaria, y con eso se busca poder controlar los flujos financieros, digamos, de los grandes evasores. Esa evasión de pasos ciegos no es la gran evasión fiscal aduanera que hay en el país. Son grandes importadores que subvalúan y subfacturan. Y se ha contemplado. Nosotros pensamos que durante este gobierno 2/3 partes de los recursos adicionales que necesitamos para el desarrollo vienen de mejorar y fortalecer la SAT y estos controles del contrabando. Y una 1/3 parte adicional viene de este ajuste de impuestos que se habían generado desajustes con la última reforma, y en el caso de combustibles que durante 20 años no se han ajustado y por lo tanto se han devaluado y se han inflacionado los valores que tenía el gobierno. Por eso le llamamos una recuperación de la capacidad fiscal del Estado. Pero sí necesitamos los dos, porque realmente quisiéramos que en este gobierno podamos empezar a mostrar movimientos. En un país que tiene estancado esa brecha de cobertura de capital humano, estamos parados. Tenemos que por lo menos mostrar un punto de inflexión y empezar realmente a llegarle a esa gente que está completamente fuera del sistema. Acabamos de ver en la televisión aquí el tema del Polo Chic y los problemas que hay, la falta de presencia del Estado, pero el Estado está fuera, no hay comisarías cercanas al cerca del 50% de la población de este país. Y para poder acometer esas inversiones realmente, de llegar a lo más profundo de Guatemala, se necesitan más recursos. Ministro, le voy a presentar ahora las declaraciones de Javier Cepeda, de Cámara de Industria, y también le pido que nos pueda emitir su opinión al respecto. Lo que hemos visto hasta ahora de la propuesta, más allá de una reforma fiscal, ha sido una reforma tributaria
donde lo que está haciendo es prácticamente un poco más de lo mismo, generar impuestos específicos a ciertos sectores que al final quien termina afectado es la misma población. Entonces sí creemos que con esta propuesta que se está poniendo en este momento, inclusive factores como el contrabando pueden llegar a incrementarse aún más en un momento en el cual deberíamos concentrarnos mucho en fortalecer ese combate al contrabando como una forma de generar más ingresos al país. Su opinión, señor ministro. Bueno, los impuestos no son populares, ¿verdad? En ningún momento hay una carga importante al sector empresarial, sobre todo a los de ingresos mucho más altos, que no es agradable. Yo propongo que hagamos una apuesta por desarrollar el país. El país ha iniciado un proceso de cambio dramático. A veces uno se pierde en el día a día, pero quien nos mira desde afuera, los que nos han subido la calificación de riesgo país, los inversionistas, el hecho que hayamos colocado la deuda al precio más barato histórico en Guatemala con el menor premium de riesgo, dicen que el país está en un proceso de cambio, ¿sí? Pero ahora el siguiente paso implica invertir un poco más, ¿sí? Explicaba ya que el tema del contrabando, en el caso de combustibles, aún con estos cambios estamos abajo de nuestros vecinos, o sea, no vemos un tema de contrabando y es precisamente por no fortalecer la economía informal que se ha elegido no tocar nada relacionado con el IVA, porque ahí tenemos que lograr crecer la base. Entonces, la reforma que se hace a los impuestos en el caso de la renta, más otras cosas menores de pequeño contribuyente y de factura electrónica, fortalecen ampliar esa base tributaria. Queremos que la gente... Precisamente de eso iba a consultarle, sobre la factura electrónica, porque muchos ciudadanos tienen desconocimiento de este tema, pero también hay que mencionar que no todos tienen el acceso a la tecnología. ¿Cómo va a ser este proceso para poder llegar finalmente a que todos tengamos las facturas electrónicas y que se pueda recibir finalmente de parte de la SAT todas las compras que se realizaron en el año? Sí, tenemos... Desde hace algunos años la primera generación de facturas electrónicas en Guatemala. Se está haciendo un cambio generacional, va a tomar unos 2 o 3 años implementar los sistemas que permitan hacer esto, pero en la tecnología de hoy eso no es tan complejo. O sea, un POS como el que es en las gasolineras, que ahí mismo sale la factura electrónica que vemos, o un mismo teléfono celular inteligente con un chip que se le conecta, puede emitir una factura electrónica. Y justo lo que habilitamos con esta ley es que no nos detengan figuras legales para poder avanzar rápidamente con eso. La ampliación de esa factura electrónica global va a ser inclusive ya un ahorro de costos de impresión en papel y hace mucho más fácil el control cruzado con los contribuyentes y nos va a permitir ampliar la base tributaria. Señor ministro, sobre el tema de planillas que deben presentar ahora los ciudadanos si se llegara a aprobar esta reforma también, porque existen dudas, ¿nos puede explicar cuál va a ser el procedimiento? ¿Quiénes son los que van ahora a tener que presentar esta declaración ante la SAT? Sí, el sistema básicamente retrocede a donde estábamos antes del año 2012, que todavía el año 2012 funcionó así. Las personas en relación de dependencia, las empresas les hacen una retención y cada quien al final del año, en enero, durante el mes de enero, presenta su planilla de IVA y acredita y reduce su cantidad de impuestos que le toca pagar. Nuestro cálculo es que el 90% de los contribuyentes van a pagar igual o menos y un 10% va a pagar un poco más, pero principalmente las personas que están en los rangos de ingresos arriba de 20, 25, 30 mil quetzales, 100 mil, 200 mil. Tenemos gente que gana 250 mil, 300 mil quetzales pagando una tasa marginal de 7%, que es la más baja del mundo. Y la reforma anterior fue al revés, hizo que la pirámide, la parte más baja, pagara un poco y le bajó enormemente la tasa a la parte más alta. Entonces lo estamos revirtiendo, pero el proceso es similar al que se hacía antes, la gente lo conoce, va a tener que recolectar sus facturas, nos va a tener que llevar un poco a subir la recaudación en la ciudad, pero sobre todo en el interior del país. Queremos también extender la recaudación a las cabeceras departamentales, a los municipios, y que la gente nos ayude con su supervisión y con su beneficio a recaudar y a ver que las empresas les emitan factura. ¿Cómo avanza el cabildeo en el Congreso de la República? Hoy que presentó la propuesta finalmente, ¿cuál es el sentir de los parlamentarios y también qué ha escuchado por parte de los empresarios, aparte de lo que hemos escuchado acá? Nosotros pensamos que las opciones para hacer una propuesta técnicamente sólida no hay muchas. Hay muchas resoluciones de Corte de Constitucionalidad que han limitado las alternativas. Y sí, yo estoy de acuerdo, sí, lo que decía Javier Cepeda, que no es una reforma, transformación fiscal. Estamos recuperando la capacidad fiscal que ya existía antes y por inflación o por reformas mal hechas se había perdido para poder alcanzar esas metas que tenemos de recaudación. La discusión comienza ahora. Nos parecía un poco redundante iniciar sin una propuesta específica. El Congreso va a empezar ahora a convocar desde la Comisión de Finanzas a diferentes participantes en un diálogo y la discusión se va a mantener ceñida a esa propuesta técnica sólida y digamos de una base amplia,
y esperamos que el Congreso, que conoce las necesidades de inversión que tiene el país y la precariedad en la que vive el Estado, también haga esa apuesta por redoblar los esfuerzos de transformar este país y empezar a cerrar esas grandes brechas de desarrollo. Muchísimas gracias al ministro de Finanzas, Julio Estrada, por acompañarnos esta noche aquí en Telediario. Es momento de la pausa. Siga con nosotros aquí en Telediario porque en breve estamos con más información.